Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a uno de los webinars que organizamos en el marco de Mi Pyme Compite desde el componente de fortalecimiento institucional. En este caso tratamos el tema de memorias de sostenibilidad, estándares y aspectos clave para su elaboración. Como les decía, se organiza en el marco de Mi Pyme Compite, que es un programa de cooperación financiado por la Unión Europea para el periodo 2019-2023, que busca aumentar la competitividad de las MIPYMES para contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible del Paraguay. La contraparte institucional es el Ministerio de Industria y Comercio y se implementa con otros 4 socios implementadores, además del Ministerio de Industria y Comercio, que son la FECOPROD, el Grupo Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Unión Industrial Paraguaya. Antes de dar paso a nuestra conferencista, les vamos a recordar unas pautas relevantes para su participación. Pueden realizar sus preguntas a través del chat. También les recordamos que después en cuanto finalice el webinar, van a recibir un link para evaluar la satisfacción con esta actividad. Rogamos, por favor, que lo complementen porque es muy importante para nosotros esa encuesta. Y también recordarles que para aquellos que participen al menos en el 80% de la actividad, en el 80% de su duración, les vamos a enviar un certificado de participación. Sin más, les presento a la conferencista que tenemos hoy. Ella es Claudia Cárdenas, es una consultora senior especializada, bienvenida Claudia, especializada en sostenibilidad. Ella es magíster en política social, economista, como les decía, experta en sostenibilidad, con más de 20 años de experiencia en consultoría internacional. Entre los temas que ella trata, fundamentalmente integración estratégica de la sostenibilidad en organizaciones públicas y privadas, y ha elaborado más de 30 memorias de sostenibilidad para empresas privadas y también instituciones públicas, fundamentalmente con la metodología GRI, que es una de las que nos va a exponer hoy. También ella es la consultora que hemos tenido Mi Pyme Compite para elaborar la memoria de sostenibilidad del MIC. Sin más, Claudia, te doy paso y queda a tu cargo. Bueno, muchas gracias, Palmira, por la presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al programa Mi Pyme Compite y al Ministerio de Comercio. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir estos minutos contándoles un poco la experiencia, pero también dando un marco de lo que significan y el contexto en el que están los reportes de sostenibilidad hoy en día. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Van a ser muy bienvenidas sus preguntas. Vamos a tener un tiempo de presentación. Les voy a pedir que anoten sus preguntas para que en la sesión que vayamos a tener podamos resolver la mayor cantidad de ellas. Entonces, ¿con qué quisiéramos empezar hoy? En esta jornada vamos a hacer una fase inicial de contexto. ¿Cuál es el concepto y los beneficios que tienen las memorias de sostenibilidad? Hacemos una parada un poquito sobre las tendencias internacionales y el contexto local que tienen los reportes. Vamos a mirar las referencias de los estándares que tenemos también a nivel internacional y algunos elementos muy concretos y muy producto de la experiencia de lo que son entonces los reportes de sostenibilidad y cómo podemos trabajar en su elaboración. Entonces, ¿qué significa una memoria de sostenibilidad? Primero, una memoria de sostenibilidad es básicamente un documento que pone en conocimiento público de una manera voluntaria y transparente el comportamiento económico, financiero, ambiental y social de la organización, de tal manera que sea comparable consigo mismo y con terceros. Esta definición, por supuesto, se ha ido modificando y es importante tener en cuenta que cada vez menos es un documento voluntario. Es decir, cada vez hay más regulación, cada vez hay mayor exigencia para que las organizaciones y las empresas en particular comuniquen sus resultados de sostenibilidad. ¿Qué es importante también? Las memorias de sostenibilidad son una herramienta que permiten comunicar a los grupos de interés cómo es que la organización se está haciendo cargo de los impactos que genera y cómo determina los temas
prioritarios en los que debe concentrar su gestión. Entonces, en el entorno cada vez es más frecuente hablar de las memorias de sostenibilidad, muchas organizaciones que quieren empezar a hacer su memoria o que vieron una memoria de sostenibilidad. En concreto, es ese documento que una organización decide hacer para comunicar cómo está gestionando sus impactos en términos económicos, sociales y ambientales. Pero, ¿de dónde viene la memoria de sostenibilidad? Esto no es una cosa que le ha surgido a las organizaciones y que de un momento a otro quiero hacer una memoria de sostenibilidad. Hay un proceso que se ha surtido allí, que ha terminado, que de alguna manera es un ciclo que se cierra con una memoria que hace este tipo de comunicaciones. Entonces, ¿de dónde viene la memoria de sostenibilidad? Como su nombre lo indica, viene del concepto de sostenibilidad, el cual tiene su origen en el concepto de desarrollo sostenible. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá podemos estar un poco familiarizados con lo que entendemos a veces sostenibilidad por temas ambientales, temas sociales, pero realmente el desarrollo sostenible, que es el concepto que está detrás de la sostenibilidad, es un concepto que se viene desarrollando desde el año 83, 87, en el que lo que nos está planteando es un cambio en el modelo de desarrollo que tenemos actualmente. Y nos está proponiendo un desarrollo de nuestras economías, de nuestras sociedades, que permita satisfacer las necesidades de la generación actual, pero que no comprometa la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, esto es muy importante. Es un modelo en el cual las Naciones Unidas y en general el mundo está comprometido. O sea, hemos asumido como naciones y hemos asumido como sociedades el compromiso de implementar un desarrollo sostenible, que podamos desarrollarnos como sociedad, que podamos crecer, pero que no comprometamos el futuro de las nuevas generaciones. Es decir, que haya planeta, que haya una sociedad, que haya un entorno propicio para las nuevas generaciones. Entonces, con ese marco de desarrollo, con ese concepto de desarrollo sostenible que nos propone tener una manera de comportarnos distinta, una sociedad distinta a la manera en el escenario de producir, de relacionarnos y demás, pues entonces allí también surge el concepto de sostenibilidad. Entonces, si bien el desarrollo sostenible es ese deseo que tenemos como sociedad, esa manera de comportarnos que queremos tener, es muy importante tener en cuenta que todos tenemos un compromiso. Entonces, nosotros como personas tenemos un compromiso de cuidar este planeta para las generaciones futuras, pero también las empresas tienen ese compromiso o cualquier tipo de organización. Por eso el concepto de sostenibilidad no se centra exclusivamente en las empresas, se centra en todo tipo de organización. Esto no es un concepto para las empresas grandes o para las grandes multinacionales, es para todo tipo de organización. Empresas grandes, medianas, pequeñas, organizaciones públicas, organizaciones del tercer sector, ONGs, universidades, etcétera. Todas las organizaciones tienen este compromiso con la sociedad, que es contribuir a ese desarrollo sostenible. Entonces, ¿la sostenibilidad qué es? Es esa responsabilidad que una organización tiene frente a los impactos que genera. ¿Los impactos de qué? De sus decisiones y actividades, porque esas decisiones y actividades tienen un impacto en la sociedad, en el medio ambiente. Entonces, la definición que nos dice, responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente mediante un comportamiento ético y transparente. Paramos ahí. Entonces, ¿qué entendemos por sostenibilidad para una organización? Hacerse cargo de los impactos que sus decisiones y actividades generan. Entonces, vamos dejando atrás un poquito la idea de que sostenibilidad es solamente alguna práctica ambiental, que tenemos, no sé, los dispositivos para colocar las basuras o los residuos en cajas de distintos colores, etcétera. Eso es una práctica. O tenemos un programa para cuidar un bosque, eso también es una práctica. Pero el concepto como tal para una organización es hacerse cargo de sus impactos. Pero ese hacerse cargo debe ser en un marco de un comportamiento ético y transparente. Y eso significa que al tomar decisiones, al ejecutar las acciones, lo haga en un marco de la ética y de la transparencia. O sea, que reconozca sus impactos, que sea transparente con esos resultados y de esa manera los pueda gestionar.
¿Qué más nos dice la definición? Que esa responsabilidad que asume la organización frente a sus impactos debe contribuir al desarrollo sostenible, que es el concepto sombrilla más grande anterior que acabo de mencionar. Entonces, ese comportamiento que asumimos como organización debe contribuir a un desarrollo sostenible, es decir, a tener un planeta que le podemos dejar a las generaciones futuras, no solo en lo ambiental, sino en lo económico y en lo social. ¿Eso qué incluye? Incluye la salud y el bienestar de la sociedad, toma en consideración las expectativas de las partes interesadas o de todos los grupos de interés que tiene la sociedad, cumple con la legislación y es coherente con la normativa internacional de comportamiento. Entonces, la sostenibilidad también tiene estos elementos. No solo se hace cargo de los impactos, sino que contribuye al desarrollo sostenible, contribuye a la salud y el bienestar de la sociedad, identifica las partes interesadas que están en la sociedad, las empresas, los estados, las distintas organizaciones y demás, y cumple, por supuesto, con la legislación. No es un tema aparte de la legislación en cada uno de los países y aplica también a las normativas internacionales de comportamiento, es decir, aquellas iniciativas que puede que los estados no hayan asumido necesariamente de una manera directa, pero que en el entorno internacional todos estamos de acuerdo que son importantes. Y el último elemento de la definición, muy importante y muy valioso, que está integrado en la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. Entonces, la sostenibilidad, por definición, significa que las organizaciones integran estas prácticas y lo llevan realmente a la realidad en sus acciones. Entonces, está bien el discurso, está bien decir que estamos preocupados por la sociedad, por el cambio climático, por, no sé, el trabajo de los jóvenes, etcétera, pero ¿cómo mostramos que eso está pasando realmente? Integrándolo en la organización. ¿Cómo demostramos que nos importa? Con indicadores, con prácticas concretas que llevamos a la organización. Es decir, está integrada en la organización. Entonces, ¿de dónde viene la memoria? Viene de ese deseo que tenemos como sociedad de ser sostenibles, de mantenernos en el tiempo y dejar un planeta y un futuro para las siguientes generaciones. Y cuando lo bajamos al marco de una organización, la manera de hacer una contribución a ese desarrollo sostenible es haciéndonos responsables de los impactos que generamos en esas dimensiones que tiene la sostenibilidad. Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones? La sostenibilidad, dijimos, es hacerse cargo de los impactos económicos, sociales y ambientales. ¿Qué significa esa dimensión económica? La dimensión económica, muchas veces tenemos la tendencia a relacionarla exclusivamente con lo financiero de una organización. Es decir, decimos qué es lo económico de una empresa, qué tanta rentabilidad genera. Pero hay un elemento mucho más amplio y mucho más importante que se conoce en la dinámica económica y es cómo una organización genera valor. Entonces, cada una de las organizaciones a las que ustedes pertenecen o representan o participan tiene una razón de ser. Por poner un ejemplo muy concreto, un banco puede centrarse en hacer unos préstamos a microempresas. Entonces, ¿qué aparece en los estados financieros del banco? El dinero que prestó y los intereses que recibió. Pero no aparece qué pasó con esa microempresa que recibió ese dinero del préstamo. Tuvo la oportunidad de mejorar su tecnología, su productividad, su eficiencia, por lo tanto tener una mejor rentabilidad, lo que dinamizó el sector en el que estaba esa microempresa, que además le permitió a esa familia y esas familias que están vinculadas a esa microempresa, mejorar su calidad de vida, la educación de sus hijos, los temas recreativos, su sistema de salud, etcétera, etcétera. Entonces, la generación de valor es eso que no pasaría si la organización no existe. Si no tengo esa oportunidad de tener el préstamo, no se moverían o no se dinamizarían todos estos otros elementos. Y así con todas las organizaciones. ¿Qué pasa si no existe la organización que hace la logística en una cadena? Entonces, no tendría cómo llevar mis productos de un lugar a otro. Entonces, va un poquito más allá de solamente la rentabilidad que yo me genero, sino es esa dinámica que creo en la economía, en el entorno, de impulsar el empleo, de generar mejores condiciones para la sociedad,
Eso es generar valor. Y a eso se refiere cuando decimos el impacto en lo económico, a eso se refiere, a cómo generamos valor en un entorno y en una sociedad. La dimensión ambiental tal vez es un poco más fácil de delimitar, porque estamos hablando exclusivamente de los recursos naturales que tienen las sociedades. Entonces, cuando hablamos del impacto que puede generar una organización en la dimensión ambiental, muchas veces, muchas empresas, muchas organizaciones dicen, yo no tengo ningún impacto porque yo no soy una fábrica, yo soy una empresa de software que trabaja en un piso de una oficina y lo máximo que gastamos es el agua de los baños y de la cocina y la luz de los computadores y demás. Pues eso es un impacto ambiental. Por supuesto, lo que hace la diferencia es el alcance. Si yo soy una minera que además, digamos, tiene como una intervención en una zona de alta biodiversidad, el alcance de mis impactos es mucho más alto y por lo tanto mi gestión debería ser un poco más profunda. Pero si yo soy una empresa con un impacto pequeño, de todas maneras tengo que hacerme cargo de ese impacto más pequeño. Y la dimensión social tiene que ver específicamente con la relación con los distintos grupos de interés. No es exclusivamente con una comunidad o con la población vulnerable, que muchas veces, principalmente en Latinoamérica, asociamos la dimensión social con lo comunitario, con la filantropía, con los programas sociales. No, la dimensión social de una organización son todas sus relaciones con la sociedad, con sus proveedores, con sus clientes, con sus contratistas, con sus reguladores, con sus certificadores, con los entes académicos con los que se relacione. Entonces, la sostenibilidad está compuesta de esas tres dimensiones. Y la memoria de sostenibilidad, que es el tema que nos ocupa, siempre estará concentrada en rendir cuentas de lo que pasa en una organización en estas tres dimensiones. En lo económico, cómo está generando valor; en lo ambiental, cómo está cuidando los recursos naturales, cómo los está gestionando de una manera eficiente; el uso del agua, el uso de la energía, la generación de emisiones, la generación de residuos, el cuidado de la biodiversidad, cómo los está gestionando. Cada uno dentro de su alcance, por supuesto. Si yo soy grande, mediano, pequeño, el alcance es grande, mediano, pequeño. Y la dimensión social, rindo cuentas sobre cómo estoy tratando, por ejemplo, a mi equipo de colaboradores, a mis trabajadores, a mis clientes, a mis proveedores, cómo me estoy relacionando con la comunidad en la que estoy, con el Estado, etcétera. De eso se trata la memoria, de comunicar los resultados que están en ese escenario de las tres dimensiones. Entonces, ¿por qué una memoria? Básicamente porque estamos en un escenario de gestión del cambio. Lo que no medimos, no lo gestionamos, y lo que no gestionamos, no lo cambiamos. Entonces, retomo el ejemplo ambiental. Yo puedo creer que no me corresponde ninguna acción ambiental porque simplemente yo no genero ningún impacto ambiental. Pero ¿cómo sé si lo genero o no? Primero tengo que medir, porque si no he medido, si no sé si realmente yo estoy consumiendo muchos recursos o estoy generando muchos residuos, por ejemplo, comparándome obviamente con una organización similar a la mía, pues no voy a gestionar nada. Pero si yo hago el ejercicio y me doy cuenta que, contrario a lo que pensaba, estoy consumiendo muchísima agua, pues voy a gestionarlo. Y dado que lo voy a gestionar, voy a cambiar el curso de ese impacto y lo voy a disminuir. Esa es la razón por la cual se elaboran las memorias, porque lo que tienen detrás es un escenario de medición, de gestión y, por supuesto, de cambio para las prácticas de la organización. La memoria es importante por muchas razones. Elaborar una memoria es importante porque va a aportarle a la organización muchos elementos. Pero hay un escenario importante, no sé si todos conocen lo que vemos allí de fondo, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una meta que nos hemos puesto como sociedad, y es alcanzar el cumplimiento de estos objetivos entre todos, entre los estados, entre el sector privado, entre el sector no gubernamental, etcétera, y entre los individuos como tal. O sea, cómo podemos aportar a cada uno de ellos. Y hay una meta específica aquí que se trata de alentar a las empresas, principalmente a las grandes y transnacionales, a que aporten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad cuando presentan informes.
¿Por qué? Porque es muy importante predicar con el ejemplo, que estas grandes organizaciones empiecen a contarnos qué están haciendo, cómo están gestionando sus impactos. Es una práctica que se está alentando desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero por supuesto que viene implementándose desde grandes empresas por lo menos 12 o 15 años atrás, y tenemos muchas empresas en Latinoamérica que ya reportan bajo estándares importantes y que tienen estas prácticas de comunicar. También es importante que el proceso de elaboración de memorias, como les decía, así como la sostenibilidad es pertinente para todo tipo de organización, la elaboración de una memoria también. Es aplicable para organizaciones grandes, medianas, pequeñas, públicas, privadas, del tercer sector, etc. A veces hay un poco la tendencia de decir, no, esos son documentos muy costosos, requieren muchos recursos para poderlos elaborar, eso se le queda para las grandes empresas, etcétera. No, es pertinente para todo tipo de organización, por los beneficios que genera, por las características que tiene y por lo que le permite a la organización identificar qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son algunos de sus beneficios? Primero, le permite a una organización, le proporciona reconocimiento y credibilidad al hacer transparente su desempeño de manera integral y sostenible. Eso significa trazabilidad, es decir, que uno se acerca a una organización y puede ver cómo evoluciona. Si nosotros somos clientes de una empresa de telecomunicaciones y quisiéramos ver qué tanto esta empresa realmente le importan los impactos que está generando, qué compromiso tiene, qué tecnología está utilizando, cómo le está utilizando, pues un reporte de sostenibilidad, una memoria de sostenibilidad me permite hacer ese seguimiento y esa trazabilidad de ese proceso de mejora continua que yo esperaría como cliente de una organización. También uno de sus beneficios es que fortalece las relaciones externas y el diálogo con las distintas partes interesadas. Al hacer una memoria, las organizaciones sí o sí tienen una relación con sus distintos grupos de interés, consultan a sus grupos de interés, se generan temáticas de diálogo que son relevantes para la organización y para los grupos, y eso genera una relación de largo plazo, una relación de confianza que me permite comunicar con tranquilidad lo que está pasando con los distintos grupos de interés. Si yo tengo problemas al interior de mi organización con los colaboradores y saco una memoria y digo que todo es maravilloso, voy a perder totalmente la credibilidad con ellos, y lo que yo diga no va a tener ninguna relevancia. Pero si yo soy capaz de comunicar que estoy asumiendo un compromiso, que estamos mejorando nuestros temas de clima, que vamos a implementar distintos programas, me hago cargo de esos impactos, eso genera mejores niveles de relacionamiento. También permite un enfoque proactivo en la gestión de información, es decir, todo esto que yo capto para comunicar en mi memoria me permite identificar dónde tengo brechas en mi gestión. O sea, si yo estoy buscando algunos indicadores y quisiera comunicar algunas cosas, me doy cuenta que no tengo suficiente información, puedo identificar unas brechas que me van a ayudar a mejorar mi gestión. También contribuye a la vinculación de áreas internas de la organización, es decir, a la cultura organizacional. Para nadie es un secreto, por supuesto en nuestra geografía latinoamericana, muchas veces las organizaciones no se comunican, las áreas no se comunican. Mercadeo se dedica a lo suyo, finanzas a lo suyo, administración a lo suyo, producción a lo suyo, cada uno se dedica a lo suyo y no sabe lo que hacen las otras áreas. Es imposible hacer una memoria de sostenibilidad sin comunicarnos con todas las áreas. En el ejercicio de elaboración de la memoria que hicimos con el Ministerio de Comercio, fue muy interesante escuchar a todas las áreas y poder poner en el papel todo lo que las áreas están haciendo y cómo muchas cosas se conectan, cómo se pueden aprovechar buenas prácticas que se están haciendo en un escenario, en otro que ni siquiera se podían conocer o no se sabía cómo hacer. Por otro lado, también permite el desarrollo de capacidades y competencias para medir el desempeño de la organización, lo que se llama inteligencia y estrategia. ¿En qué? En el escenario ambiental, económico y social. Entonces, también cuando empezamos a mirar nuestra gestión en estas tres dimensiones, adquirimos competencias y somos capaces de conectar todo lo que estamos haciendo con estas dimensiones de la sostenibilidad. Pero el reporteo, la memoria, no solo genera beneficios para la organización, también los genera para la sociedad.
Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite un diálogo entre la organización y la sociedad cuando se acerca la organización a los grupos de interés, y también ayuda a las organizaciones a administrar los riesgos sociales y ambientales. O sea, la organización deja de mirarse a sí misma, amplía el espectro, es capaz de gestionar los impactos que está generando en la sociedad y en el medio ambiente, y esa sociedad también es capaz de mirarla de otra manera, de construir unas relaciones, construir unos acuerdos y empezar a impulsar ese desarrollo sostenible que es el que estamos buscando como sociedad. Muy bien, en ese marco, ¿qué es lo que está pasando globalmente? Esa es la memoria, eso es lo que busca, se construye, digamos, a partir de esa intención de contribuir al desarrollo sostenible, pero ¿qué tenemos desde el escenario internacional? Tenemos primero una tasa de crecimiento global en memorias de sostenibilidad. Este es un ejercicio hecho, digamos, de seguimiento desde el año 93 hasta el año 2020 en las empresas más grandes en general en el mundo. Entonces, realmente vemos el crecimiento de elaboración de memorias en un marco de 30 años, digámoslo así. Han evolucionado. El 96% de las 250 empresas más grandes del mundo hacen una memoria de sostenibilidad, y el 80% de las 100 más grandes del mundo hacen una memoria de sostenibilidad, lo cual obviamente nos marca un camino, nos marca una tendencia, y es un crecimiento, digamos, absolutamente importante de por qué hacer estas memorias. La tasa de informes de las empresas, las 100 empresas más grandes por la región, que nos dice un 90% en América, un 77% en Europa, 59% en África y el Medio Oeste, y 84% en Asia Pacífico. Muy importante que veamos el crecimiento en América Latina. Digamos, América, Estados Unidos no necesariamente es el más significativo, pero América Latina sí tiene una representación importante. Es decir, tenemos muchas empresas de la región creciendo de una manera importante en la elaboración de sus memorias de sostenibilidad. Tenemos empresas de la región que ya llevan 12 versiones de su memoria de sostenibilidad, hasta 15 versiones de su memoria de sostenibilidad, lo cual nos marca realmente una tendencia y un camino en los reportes. Que es interesante también el uso que se le da o el uso de directrices y estándares para elaboración de esas memorias. Es decir, no son memorias que las organizaciones realizan porque sí y como se les ocurre y sacan un documento y esa es mi memoria de sostenibilidad, sino que al contrario se adhieren a un estándar internacional, lo que garantiza un nivel de seriedad, un nivel de compromiso, un nivel de calidad de la información que se está entregando. No es lo mismo que yo saque mi memoria con lo que yo quiero contar a que me adhiera un estándar y tenga que cumplir con ese estándar internacional para poder comunicar según el estándar lo que quiero decir en mi memoria. Entonces también es muy interesante ver el nivel de crecimiento de que esas orientaciones que se utilizan. Como pueden ver en la gráfica, las más utilizadas son los estándares GRI o las orientaciones que brindan el GRI. Básicamente, entre el 60 y el 70% de las empresas están utilizando el estándar GRI. Y unos porcentajes más pequeños, otras orientaciones que normalmente están alineadas al estándar GRI, que son algunas referencias mucho más sectoriales, que sí son mucho más pertinentes para un sector, pero que están totalmente alineadas también con el estándar GRI, que es general para todo tipo de organización. Entonces, es muy importante porque estandarizar en la realización de las memorias nos permite compararlas, nos permite ver qué es lo que cada uno de los sectores está comunicando, qué están comunicando las empresas y, como decía hace un momento, ver la trazabilidad de esa información. ¿Cómo estamos en el contexto local? Las memorias específicamente en Paraguay. Que hicimos una revisión en este proceso que venimos trabajando con el ministerio y las entidades públicas en Paraguay en particular, el 100% de ellas rinde cuentas porque es un requerimiento de alguna manera gubernamental. Todas hacen algún escenario de rendición de cuentas. Cuando decimos que hay un impacto o que nos hacemos cargo de los impactos, podemos decir hay un nivel de hacerse cargo de esos impactos que es la rendición de cuentas. El 47% de la lista que ustedes tienen ahí a su derecha, creo,
nos muestra 17 entidades representativas de las entidades públicas de Paraguay, de las cuales el 100% rinde cuentas, el 47% tiene un informe de gestión. Pero el informe de gestión, ¿qué hace? Cuenta lo que hace la organización en el marco de sus objetivos estratégicos, nada más. No cuenta lo que es la organización, cómo se comporta, ni cómo está contribuyendo a esas metas globales que tenemos en el desarrollo sostenible. Es decir, ninguna de ellas, el 0%, tiene una memoria de sostenibilidad, excepto el Ministerio de Comercio, que acaba de hacer su primera memoria de sostenibilidad. Entonces, esto nos da una mirada de qué está pasando en las entidades públicas y no es un panorama, digamos, absolutamente negativo. Es muy similar en el resto de América Latina. Es muy similar. En Colombia, que es el país donde yo resido, es un nivel un poco más alto. O sea, tenemos organizaciones públicas, tal vez no del nivel de los ministerios, aunque sí tenemos algunos ministerios ya haciendo su reporte, pero entidades que están en el segundo nivel, entidades públicas, muchas haciendo su reporte de sostenibilidad. ¿Qué es importante en términos de las empresas privadas? Hicimos una selección de 24 empresas privadas que estaban asociadas a criterios como las que contribuyen de una manera más alta al fisco en Paraguay, o las que aparecen en los rankings de mejores prácticas laborales como Great Place to Work. ¿Y qué nos encontramos? Que de las 24 que revisamos, 33% de ellas tienen un informe bajo el estándar más reconocido, que como mencionaba hace un momento es el estándar GRI. Ya en un momento más me refiero con detalle al estándar GRI. Eso es una cifra importante. No es absolutamente significativa, pero es una cifra importante. Es decir, sí tenemos empresas en Paraguay que están reportando bajo los indicadores GRI. ¿Qué pasa? Que algunas de ellas seguramente responden a corporativos que no son de origen paraguayo y por lo tanto tienen el requerimiento desde sus casas matrices de ya estar elaborando este tipo de memoria. También tenemos un 16% que elabora informes de sostenibilidad que no son de estándar GRI. Seguramente una metodología propia, una metodología más sectorial, un poquito menos madura, pero también están en ese camino de comunicar su sostenibilidad. ¿Qué es importante? Tenemos 37.5 que no tienen ningún tipo de informe y eso sí es un porcentaje alto. Entonces, es muy importante empezar a promover esa comunicación de su gestión de la sostenibilidad y estamos hablando de empresas grandes, de empresas importantes. ¿Por qué este análisis es importante? Porque son las empresas grandes y por eso el análisis las que jalonan a las empresas medianas y a las pequeñas a desarrollar este tipo de prácticas. Entonces, si las grandes empresas todavía no lo implementan, no podemos esperar que un número importante o masivo de las pymes o de las pequeñas empresas empiecen a elaborar sus reportes de sostenibilidad, que no es por elaborar la memoria, sino es por lo que implica, por los beneficios que implica y por el compromiso que se asume en ese cuidado de la sociedad, en ese desarrollo sostenible y en ese cuidado de los impactos que generamos como organización. El 12% no estaba disponible, pero pues se asume básicamente que no generan algún tipo de información. Entonces, ¿por qué? Porque este marco contextual, este marco global, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo, es cada vez un imperativo, cada vez en Europa, por ejemplo, ya muchos países han definido obligatorias las memorias de sostenibilidad. Una organización que no hace un reporte de sostenibilidad tiene que explicar por qué. No es solamente que no lo hago, sino que tengo que explicar por qué no lo hago, que es mucho más difícil que hacerlo realmente. Entonces, es un escenario que nos está llevando a comunicar cómo nos estamos haciendo cargo de nuestra gestión y nuestros impactos en lo económico, lo social y lo ambiental. Y como les decía, el referente principal es un estándar global o un estándar para la elaboración de memorias de sostenibilidad. En el marco internacional hay muchos referentes. Lo que ustedes están viendo en su pantalla son los principales referentes bajo los cuales las organizaciones generan algún nivel de alineamiento y entonces comunican bajo un reporte integrado, las líneas directrices de la OCDE, la OIT, el Foro Económico Global o los índices Dow Jones
o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, cada uno tiene unas características distintas, cada uno tiene un foco distinto, pero están bastante alineados y bastante enfocados en esa contribución al desarrollo sostenible. Pero realmente, si bien la mayoría tiene ese nivel de alineamiento y esa contribución, no todos están enfocados en ayudar a la organización a traducir lo que tradicionalmente ha sido su gestión en una gestión de sostenibilidad. Entonces, yo puedo intentar entender un poquito el estándar ISO 26000 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Pacto Global, pero realmente hay menos herramientas que se dedican a ayudar a la organización a traducir su gestión y contarla como una gestión de sostenibilidad. Y ahí tenemos tres elementos importantes. Primero, para entender la gestión de sostenibilidad, tenemos tres referentes básicos: los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el estándar ISO 26000 y el Pacto Global de las Naciones Unidas. Es decir, son tres herramientas que si ustedes quisieran empezar por algo, esas son las más concretas, las más significativas a nivel global para entender lo que esto significa para una organización. ¿Qué es eso de lo económico? ¿Qué es eso de lo social? ¿Qué es eso de lo ambiental? ¿Cómo se traduce para mi organización? Estas tres herramientas me ayudan a entenderlo de una mejor manera. Y por otro lado, el marco de reporte GRI. GRI corresponde a una organización que se llama Global Reporting Initiative, que es una organización que se dedica a ayudar a las organizaciones a entender lo que es una memoria de sostenibilidad y a elaborar. Es el estándar, como les decía, más reconocido, y su objetivo central es fomentar la calidad y el rigor y la utilidad de los reportes de sostenibilidad. O sea, cómo comunicamos mejor, cómo somos más rigurosos en lo que decimos y cómo le sacamos una mayor utilidad a hacer una memoria de sostenibilidad. Sus directrices, como ustedes vieron en un par de láminas atrás, son utilizadas por el 90% de las empresas que reportan en el mundo. Por lo tanto, son muy significativas. Incluyen principios para definir la calidad del informe. Son un referente para evaluar y comparar reportes y orientan los distintos aspectos importantes o materiales para distintos sectores. Entonces, son un líder global que nos permite, como decía hace un momento, traducir nuestra gestión, entenderla, comunicarla de mejor manera, y de hecho ha sido la metodología y el estándar que asumió el ministerio para comunicar su memoria de sostenibilidad. Es una herramienta que ayuda a transmitir unos principios. No es solamente una herramienta para comunicar, sino es una herramienta para implementar unos principios, es decir, que por qué es importante para nosotros la sostenibilidad, dónde estamos generando estos impactos, cómo somos más transparentes o realmente comunicamos lo que necesita saber cada uno de nuestros grupos de interés, cómo contamos también lo que somos como organización, o sea, no solamente lo que hacemos, sino cómo transmitimos esa manera en la que nos comportamos como organización. La sostenibilidad está muy en el escenario del quién soy como organización. Los informes de gestión tradicionales estaban centrados en cómo cumplir mis objetivos y en un montón de herramientas sobre el cómo, pero las memorias de sostenibilidad están más centradas en el quién. ¿Quién hace esto? ¿Cuál es la organización que está detrás? ¿Cómo toma sus decisiones? ¿Quiénes son sus directivos? ¿Quiénes son sus líderes? ¿Cómo trata a sus colaboradores? ¿Qué programas tiene para sus colaboradores? ¿Cómo se relaciona con sus proveedores? ¿Cómo cuida el medio ambiente? ¿Y cómo nos cuenta ese manejo de relaciones que ha tenido a lo largo de su gestión? El estándar GRI, entonces, tiene un esquema sencillo que nos permite, digamos, entender unos principios, reportar esos principios y luego tiene unas orientaciones para los sectores en particular, porque es una metodología global que le aplica a todo tipo de organización, pero también tiene algunos elementos que nos van a ayudar a decir, ok, si yo soy del sector alimentos, si yo soy del sector público, si yo soy del sector minero o de petróleo y gas o retail, cuáles serían los elementos que de pronto me aplican mejor. Y luego están los elementos centrados o unos indicadores que se le preguntan a la organización, centrados en lo económico, en lo social y en lo ambiental.
¿Cuáles, simplemente para cerrar nuestra presentación, serían unos elementos fundamentales a tener en cuenta para la elaboración de las memorias? Primero, definir cuál es el estándar que queremos utilizar. Nosotros les estamos planteando la referencia que usó el ministerio, que se usa globalmente, que es el estándar GRI, pero también, como les mostré en una lámina anterior, hay muchas herramientas y la organización puede decidir qué estándar utilizar. Debe conformar un equipo de reporte que sea transversal y sea interdisciplinario. El reporte o la memoria no la hace una persona. Si lo hace una persona, la persona muy seguramente muere en el intento, porque es necesaria la participación de toda la organización, de todas las áreas de la organización y de muchas disciplinas para abordar tanto el escenario económico como el social, como el ambiental. Si le atribuimos la responsabilidad de la memoria al área financiera, pues la memoria va a estar centrada en una dimensión. Si se la atribuimos al área de comunicaciones, va a estar centrada en esa dimensión. Si le atribuimos al área técnica, pues también va a estar centrada. Pero si tenemos un equipo interdisciplinario donde todo el mundo pueda aportar desde su experiencia y perspectiva, tenemos una memoria mucho más completa. Luego definimos una estructura de contenidos de acuerdo con nuestra gestión y los requerimientos que nos combina el estándar, qué es lo que hacemos nosotros y qué es lo que deberíamos comunicar. Esa es la propuesta de la definición de contenidos. O sea, ¿qué es para mí esas tres dimensiones y eso cómo se traduce en lo que yo hago en la cotidianidad? Y luego un proceso que es muy exigente para las organizaciones de recopilar información, definir su mecanismo de comunicación y, por supuesto, generar ese proceso de elaboración de la memoria. Esto, por supuesto, tiene unos retos. Los retos principales, comprometer a los equipos de trabajo. Cuando no hemos hecho una memoria, es muy difícil entender por qué estamos haciendo todo eso. Y es un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es un reto que el equipo se comprometa y realmente lleguemos a feliz término en esa elaboración de la memoria. La mayoría de las organizaciones lo logran. Muchas en el primer intento, otras le cuestan 2 ciclos, 3 ciclos, pero todas las organizaciones logran comprometer a sus equipos, comprometer a sus partes interesadas, porque no es solo un trabajo interno, también necesito la participación de mis proveedores, de mis colaboradores, de mis reguladores, con información, con algún escenario de diálogo, comprometerlos y traerlos a que hagan parte de este proceso de construcción. Otro reto importante es recopilar la información que necesitamos justamente para comunicar, porque no estamos acostumbrados a comunicar mucho de lo que dicen las memorias de sostenibilidad. Estamos acostumbrados a los indicadores del cuadro de mando de los objetivos estratégicos, pero no a muchos indicadores de otros elementos y de otro tipo de gestión que desarrollamos. Un reto importantísimo, comunicar los resultados negativos. Nos cuesta mucho decir que hay algo que no estamos haciendo bien. Y esa es una diferencia importante entre una memoria de sostenibilidad y un documento de mercadeo, un brochure de la organización. Es decir, aquí no vamos a decir que somos los mejores, que estamos haciendo todo muy bien y que no tenemos errores, porque eso ya de partida no es transparente, que es uno de los elementos relevantes de la sostenibilidad. Entonces, eso que estamos haciendo mal, ¿cómo lo vamos a decir? Y cómo vamos a ser transparentes y decir, aquí tenemos retos, acá necesitamos mejorar. Esto no lo estamos haciendo suficientemente bien. Me gané una multa porque no lo estoy haciendo suficientemente bien, pero me comprometo a mejorar. Ese es un reto, pero también es una oportunidad de fortalecer relaciones y mostrar transparencia y compromiso. Y finalmente, usar esa memoria como una herramienta de gestión. No es un documento, no es que yo le invierta todo esto que hemos hablado a generar un documento y a distribuirlo y a ver si la gente lo lee o no. Es que ese proceso de elaboración inmediatamente se traduce en un montón de oportunidades de mejora. Aquí yo me di cuenta que no tengo esto, aquí yo me di cuenta que esto debería estar mejor, etcétera, etcétera, y eso se traduce en cosas que yo puedo incorporar a mi gestión y me van a hacer una mejor organización. No solo en el escenario de la sostenibilidad, en todos los escenarios, porque la memoria toca todos esos elementos. Ahí cerraríamos esta pequeña presentación y toque sobre el tema de las memorias y, por supuesto, bueno, dejamos me pasé un poquito para escuchar sus preguntas y poder conversar un poquito sobre la temática. Pues muchísimas gracias, Claudia, por tu presentación. Tenemos 567 participantes, con lo cual tenemos aquí varias preguntas. La primera dice,
¿qué tan extenso y detallado debe ser la memoria de sostenibilidad de acuerdo al estándar GRI, teniendo en cuenta que es un material que debe estar disponible para que otras empresas puedan comparar sus gestiones con esta herramienta? ¿Qué les dirías? Bueno, yo creo que ahí la experiencia ha dicho muchas cosas. Las empresas que empezaron a hacer estos reportes nos encontrábamos con documentos de 500 páginas, porque nunca habían comunicado toda su gestión y querían contarlo todo, y eso nos pasa en la primera memoria. Queremos contarlo todo, no hay, el estándar no delimita una cantidad de páginas o un nivel de extensión, pero sí habla de un principio de exhaustividad. Es decir, que todo lo que yo comunique sea suficientemente claro, suficientemente profundo para transmitir un mensaje claro. Es decir, no se valen los bullets, yo hago esto, esto y esto, sino que doy algún nivel de detalle. Eso hace que las memorias tengan algún nivel importante de extensión. Pero lo que sí ha pasado un poco con la madurez del proceso, más que de la memoria y de la comunicación, es que ya las memorias, de alguna manera, la memoria como tal es un documento más pequeño, más concreto, pero que a la hora de difundirlo a las distintas audiencias, a los distintos grupos de interés, busco mejores herramientas de comunicación. Es decir, puedo profundizar un poco más con la comunidad algunos elementos o con los proveedores algunos elementos. Entonces, me voy sintiendo más tranquilo como organización de usar herramientas para comunicar mejor y no tener necesariamente una memoria tan extensa. Pero en rigor son documentos que son importantes en extensión porque estoy contando muchas cosas que requieren algún nivel de detalle. Importante esto que comentas, que no solamente es el documento en sí, la memoria, sino la comunicación que alrededor de esos temas pues realizamos, ¿verdad? Y también entiendo que tener en cuenta el enfoque que cada vez tenemos más hacia una comunicación estratégica, una comunicación que sea muy de síntesis, ¿verdad? En ese sentido, sí, entiendo que cuesta dar una orientación de páginas, pero porque también depende del tamaño, de si es A4, si es pequeño. Pero si tuvieras que dar una orientación así en general para estas personas que preguntan y quienes no han preguntado, pero también se lo cuestionan, ¿qué dirías? Has hablado de 500 al inicio, ¿les dirías que en torno a 100 páginas? ¿Qué les dirías? Total. Ese es el promedio. El promedio en una organización grande, o sea, es máximo 100, 120 páginas diseñadas, que eso en contenido es mucho menos. Eso en contenido, o sea, yo elaboro de pronto en un documento Word, pero luego yo lo paso a un formato que sea más amigable, que tenga algún nivel de diseño, y ahí tenemos un rango amplio. O sea, si una organización tiene muchos recursos, puede hacer una página web del informe. Pero si no tiene muchos recursos, puede usar una plantilla de Word que sea atractiva, que no sea el documento plano, y eso hace que se le extienda un poquito en páginas, pero que sea más bonito y más llamativo para el lector. Entonces, un promedio para una organización grande está en las 100 páginas. Una organización mediana, pequeña, 40 páginas es perfecto. Ahí yo puedo contar muchas cosas y puedo, digamos que también hay un poco la discusión de decir quién va a imprimir 500 páginas o 100 para tanta gente. Normalmente lo que hacen las empresas ahora es que imprimen muy pocas copias y lo demás lo cuelgan en su página web o lo difunden de otras maneras para que sea igualmente público y haya una circulación importante, pero que no hagas un desperdicio de recursos, por ejemplo, en papel. Entonces, cuando ya no lo voy a imprimir, también puedo estar más tranquilo de moverme en un número de páginas. En todo caso, comunicación atractiva, ¿verdad? Que llegue al público objetivo. Vale, tenemos otra pregunta y como tenemos varias podemos ir muy al punto. ¿Qué relación existe entre memorias de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa? ¿Incluyen las memorias un compromiso evaluable de responsabilidad social corporativa? La responsabilidad social corporativa es un concepto, digamos, que está un poquito en el tiempo, un poquito atrás en el tiempo. Y es cuando empezamos a hablar de que está muy alineado a este momento del modelo de desarrollo sostenible y demás, y es cuando le preguntamos a la organización por su responsabilidad, ¿no? O sea, a la corporación, ¿por qué tiene que ser responsable? Pero en rigor, la responsabilidad social corporativa es la misma sostenibilidad, es exactamente lo mismo.
Es exactamente lo mismo que dijimos, por lo tanto, la relación de la memoria con la responsabilidad social corporativa es la misma. Es cómo la organización se hace cargo de los impactos que genera. Es la misma relación, solo que el concepto ha variado un poquito, principalmente en Latinoamérica porque el concepto de social no pegó con nosotros. Seguimos pensando que social es ayudar al pobre y no hacernos cargo de los impactos. Entonces, el concepto de sostenibilidad permitió dar un poquito ese salto y se usa mucho más que responsabilidad social corporativa o empresarial, que era un concepto anterior también a ese. Pero es la misma relación, hacerse cargo de los impactos y comunicarlo. Magnífica esta aclaración. También nos preguntan con qué frecuencia se debe presentar los reportes de sostenibilidad. Ok, la sugerencia que hacen los estándares es que sea anual. Básicamente porque las organizaciones en todo, en sus reportes financieros, en sus cierres, en sus ciclos de gestión son anuales. Por lo tanto, las memorias deberían ser anuales. No así la comunicación, que eso es importante. O sea, no es que yo espere un año para comunicarlo todo. Puede ser que lo que sí ha pasado en este proceso de madurez es que yo aprendo a comunicar a lo largo del año muchas cosas que son hitos importantes de mi gestión de sostenibilidad. Pero anualmente hago como ese cierre de ciclo, ese cierre de la gestión y como decía hace un momento, la memoria me permite gestionar cosas en la organización. Por lo tanto, yo le doy el espacio de gestionarse durante un ciclo y luego comunico lo que pasó en esa gestión del ciclo. Entonces, normalmente son periodos de un año, que es lo que dura la gestión tradicional. Perfecto. Bueno, en 5 minutos vamos a ver si abordamos 5 preguntas, ¿verdad? ¿Alguna organización verifica los informes de sostenibilidad antes de su publicación? Sí, esa es muy buena pregunta. El tema de la verificación es un tema muy relevante. ¿Por qué? Porque al inicio del proceso de las memorias, es decir, años atrás, existían organizaciones del mismo GRI, hacía un proceso de verificación. Pero era un proceso de verificación metodológico. O sea, ¿qué tanto estoy cumpliendo o no con la metodología? ¿Qué pasa? Que eran procesos muy costosos, ¿no? Las verificaciones externas de todas maneras son muy costosas, pero no aportaba mucho valor, porque le estaba diciendo a la organización si estaba haciendo bien si estaba implementando bien una metodología, más no implementando bien la gestión de sostenibilidad. Entonces, lo que ha venido pasando con los años y la experiencia de las empresas que hacían estos procesos de verificación es que ya no verifican la metodología de reporte, lo que verifican son sus indicadores. O sea, anteriormente solo se verificaban los indicadores financieros, que esto, digamos, es un tema de ley, pero hoy en día, por ejemplo, tú verificas tus indicadores ambientales. Entonces, hay una organización externa, cualquiera, digamos, de las que reconocemos, Deloitte, Price, cualquiera de ellas, que te verifica que lo que estás diciendo, eso es. Es decir, que tus emisiones son 10, son 10. Y eso da credibilidad y transparencia. Pero entonces no verificas la metodología de reporte, sino verificas los resultados que estás dando. Lo cual, por supuesto, es mucho más valioso para las audiencias que van o que les interesa la gestión de la organización. Pues muchísimas gracias. Mira, creo que nos queda tiempo para un par de preguntas así rapiditas, pero una es muy relevante porque considero que más de uno de las personas que están conectadas se lo cuestiona. Dice, ¿es posible que nos facilite el formato del GRI para elaborar memorias de sostenibilidad? En definitiva, ¿es abierta esta norma, este estándar? ¿Es de pago? ¿Qué le dirías? Es absolutamente gratuita, abierta. La página del GRI es muy recomendable para las personas que quieren entrar en este proceso de elaboración de memorias, porque el estándar es gratuito. Acaba de tener un pequeño ajuste que en un par de meses estará en español, pero todo el estándar está en distintos idiomas, también por facilidad de las organizaciones. Y no solo está el estándar, hay una caja de herramientas completa. De hecho, hay un formato para empresas pequeñas que pueden bajar su formato y empezar a diligenciarlo, y al final con un enter del computador me sale mi memoria de sostenibilidad. Entonces, la página es una página muy amigable, con muchísimos recursos que me ayuda a entender el por qué, pero también me ayuda a entender el contexto y muchas herramientas para el cómo hacer una memoria.
pero importante que la mayoría de esta información está disponible y es gratuita. Hay algunas herramientas que son exclusivas para socios del GRI, porque el GRI es una organización que se financia con aportes de algunas organizaciones, y entonces algunas de estas herramientas están solo disponibles para sus socios, pero son herramientas, digamos, muy concretas que no, o sea, que son útiles, obviamente, pero que tampoco no tenerlas impide que entendamos este proceso de la mejor manera. Así que, en un momento más les copio el link de la página para que puedan bajar los estándares y darle un poquito de vuelta para conocerla más. Vale, entonces, bueno, con esto vamos cerrando, tomamos tu palabra, nos envías el link, lo vamos a incorporar en la presentación y quiero abusar también de tu colaboración. Bueno, aprovecho para informar a todos que los webinars y talleres que impartimos en general son ad honorem, es decir, los expertos que tenemos, como es el caso de Claudia y prácticamente de todos los demás, no están cobrando honorarios por impartir estos webinars. Entonces, abusamos un poquito más de tu colaboración, Claudia, y te voy a pedir que quedan como 8 preguntas pendientes, te las voy a enviar, como hacemos últimamente, y las respondes brevemente y incorporamos eso en la presentación, que siempre es útil porque así lo reciben todos. Bueno, sin más, agradecerte muchísimo, Claudia, tu excelente exposición, la colaboración que siempre hemos tenido por tu parte. Agradecer también a todos los participantes, tanto del Paraguay como de otros países que nos están siguiendo, que son más de 30 países. Como les decía, 567 personas conectadas en el día de hoy. Como siempre, van a recibir a continuación un link a la encuesta. Por favor, tómense, es menos de un minuto y para nosotros es muy útil para la mejora continua. También van a recibir el certificado en un plazo de 7-10 días por correo electrónico. Es importante, nosotros tenemos los tiempos de participación, nos lo da la plataforma, por lo tanto, lo reciben quienes hayan participado más del 80% del tiempo. Y les emplazamos al próximo, en este caso es un taller de 2 horas, muy interesante, como siempre, intentamos diseñar actividades para ustedes que les sean realmente útiles y es un taller sobre pitch, de cómo elaborar presentaciones pues muy sintéticas, muy concisas, en 5 o 7 minutos el poder presentar una empresa, presentar un proyecto, etcétera. Eso será el 7 de septiembre. Bueno, pues entre aquí y el 7 de septiembre recibirán, como siempre, el link a la grabación, el PDF de la presentación enriquecido con las respuestas a las preguntas y el link también al GRI. Y bueno, pues nos vemos próximamente. Mil gracias, Claudia, y buenas tardes y buenas noches para quien nos ven ya desde a todos, muchas gracias. Gracias, Palmira. Buena tarde para todos.